Bien, ya estamos de vuelta en Punto de Encuentro y lo prometido es deuda. Vamos a viajar a Estados Unidos, pero no tranquilos, por obra y magia de la tecnología. ¿Qué más nos gustaría que coger un vuelo y plantarnos ahí en Florida, donde se encuentra nuestro invitado, un profesor, un docente en Florida, soriano, además, soriano de pro, Andrés Caravia? ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes allí en Florida. Buenas noches para vosotros, buenas tardes aquí en Florida, con un día pues de mucho calor, como suele ser habitual en esta época del año. Todo votado ya, ¿no? Estas elecciones de medio mandato que se llaman y que realmente, con sinceridad, aquí tanto nos cuesta comprender, ¿eh? Cada país tiene lo suyo. Cada país tiene lo suyo y sí, hay que hacer casi un máster para enterarse bien de cómo funciona esto, ¿no? Votado, como bien dices, y bien votado diría yo, ¿no? Porque, bueno, las cosas han salido bastante diferentes a lo que en un principio pues podríamos pensar muchas personas. Yo reconozco que antes de las elecciones de los midterms que llaman aquí, yo veía muy complicado la situación por el trumpismo, ¿no? Que todo lo avasalla, ¿no? Pero me he dado cuenta después de las elecciones, bueno, pues que yo estoy precisamente en Miami, que estoy en el sur de Florida, que es el bastión republicano, y aquí sí que los republicanos, el trumpismo, tiene muchísima fuerza y un poco distorsionaba mi percepción de la realidad, ¿no? La realidad es que pues se ha votado de una manera creo que bastante clara, más que a favor de Biden, sinceramente, porque tampoco hay mucho que valorar muy positivamente lo que ha hecho en 2 años, con total sinceridad, pero sobre todo lo importante es que ha sido un voto, en mi humilde opinión, absolutamente en contra de Trump, que creo que es lo importante Se ahora mismo. esperaba esa marea roja, porque además en estas elecciones de medio mandato y más cuando las cosas no van bien a nivel global, ¿no? Con una inflación al alza, los precios desbocados, pues ese papel que puede estar jugando que a muchos no gustará en torno a Ucrania, la popularidad de Biden también a la baja. Claro, se esperaba esa marea roja, esa marea republicana y sin embargo podemos estar ante el triunfo de la moderación, como se ha vendido o se está hablando del resultado de estos comicios. En mi opinión, ese análisis que acabas de hacer es clarísimo, es así, porque no había nada por lo que votar a favor, sinceramente, la inflación. El nivel de Estados Unidos, el papel a nivel mundial, pues tampoco ahora mismo está siendo especialmente importante. Había mucho descontento, los niveles de Biden de aceptación entre los ciudadanos pues son bajísimos. No había nada que anticipase un buen resultado, ¿no? Y damos cuenta de lo que ha pasado. Es que en los últimos 40 años son los mejores resultados que ha habido en los midterms, porque en este momento del año, que es justo mitad de mandato del presidente, lo normal, la tendencia habitual siempre es a que se castiga al presidente, sea quien sea. Bueno, pues Biden ha obtenido los mejores resultados en los midterms en los últimos 40 años, ¿no? Eso es muy positivo para él, ha sacado una lectura muy positiva para él, evidentemente, pero yo creo que realmente no es un apoyo a su persona ni al Partido Demócrata, sino que es pues el triunfo de la moderación y decir, bueno, que no venga este hombre, este, Yo como creo tú que bien es dices, este payaso, tal vez y creo sea que una es tendencia que estamos atisbando en otros países, ¿no? Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, únicamente un mandato. Llega Lula, ¿no? Que la semana pasada teníamos aquí a dos invitadas brasileñas y nos decían, pues tal vez el menos malo. Tampoco convence mucho Lula, hay una profunda división, pero Bolsonaro con ese mensaje más radical tampoco ha calado, ¿no? No ha logrado la reelección. Estamos ante ese mensaje de que el electorado apuesta por esa tranquilidad, moderación, por un mensaje menos radical. Yo creo que sí. Yo no las tenía todas conmigo, lo digo sinceramente antes de las elecciones porque, como decía antes, Florida es un bastión republicano y lo que a uno le llega por aquí era devastador lo que yo escuchaba de verdad. Digo, esto va a ser una marea roja, pero completa y absoluta. Y no ha sido así. Yo creo que al final las tendencias son gente, bueno, pues como Trump, que son pues,
no sé, es un cero a la izquierda, es un payaso en toda regla, una persona excéntrica, bueno, ya ha tenido este país 4 años de vivirlo, de sufrirlo. Lo que está saliendo después de las elecciones es tremendo. Si no se plantea los problemas que tiene a nivel de negocios, con un montón de corrupción, el tema de los papeles que tiene en su casa. Ayer salía en el New York Times que hablaban de que los papeles que sacó de la Casa Blanca no eran ni siquiera para hacer un mal uso de ellos, simplemente era para que él se sintiese bien. Eso se decía ayer, ¿no? Para que él, ¿qué ego tiene esta persona, no? Es culpable, es evidente, de lo que pasó, lo que ocurrió el día 6 de junio en el Congreso. Por tanto, sería una barbaridad que este hombre pudiese volver siquiera a presentarse y, por supuesto, a ganar, ¿no? Con lo cual, pues yo estoy de acuerdo contigo en que creo que hay una tendencia a volver a la moderación, pero sin olvidarnos que los extremos siguen siendo muy potentes, ¿no? Porque es verdad que no ha sido una marea roja, pero ha ganado en muchos estados y la fuerza la tiene. Todavía está presente, y luego hablaremos del candidato que ha sido reelegido, el gobernador de Florida, precisamente donde tú estás, porque se postula como uno de los sucesores de Donald Trump, al menos aspirar a la Casa Blanca. Mientras vemos también la contestación dentro del propio Partido Republicano, esa carta firmada por más de 72 representantes que instan a pensarse un poco las cosas en torno al candidato, a pensarlo con cierta tranquilidad y ver qué mensaje se puede mandar. Otros nombres con autoridad, como Larry Hogan, que todavía es gobernador en Maryland, que viene a decir: es la tercera elección consecutiva en la que Trump nos ha hecho perder y ya se sabe, al tercer strike, a casa, expulsado. Es así. Es que ha sido unos resultados, es para verlo, ¿no? Los resultados en Nevada, que decidieron la mayoría en el Senado, han sido tremendos, porque Nevada estaba ahí. Anoche, por ejemplo, salió el resultado de la gobernadora, en este caso, de Arizona. Ha sido una torta en la cara, una bofetada en la cara a la candidata de Donald Trump. Entonces, es evidente que ha habido una contestación y todos sabemos lo que pasa en política. Cuando el barco empieza a hacer agua, pues la gente empieza a salir del barco, ¿no? Si han visto que no ha sido el triunfo que se esperaba de Trump, que evidentemente ha fallado por muchos sitios, pues ahora ocurre lo de siempre, ¿no? Que la gente empieza a bajarse de ese barco y a buscarse un poquito la vida, ¿no? Y la contestación, estamos a unos días simplemente de las elecciones, ¿no? A medida que avance el tiempo y se vea que quizá incluso hasta el Congreso podría perderlo, ya en el Senado es mayoría demócrata, pues todo se pondrá peor, ¿no? Y todo, como decías antes, apunta hacia otros candidatos en el Partido Republicano que parece que están ahí de manera emergente. Bien, vamos a escuchar al gobernador de Florida, que sí ha sido reelegido, se postula como uno de los sucesores, al menos batallar con Trump y con el que venga, porque todavía es pronto, en ese camino hacia la Casa Blanca. Vamos a escucharle en una de sus últimas apariciones. We're going to teach the truth about Marxism and Leninism. 100 million people dead because of Marxist-Leninist regimes. They need to know that, and they need to be taught the truth about communism, and they are going to learn the truth here in the state of Florida. We also want to make sure, so you saw my wife was up here with me. She's great. Great. Bien, pues Ron DeSantis, que viene a decir: vamos a enseñar toda la verdad sobre el marxismo, el leninismo, sobre esos 100 millones de personas muertas por los regímenes marxistas y leninistas, y la necesidad de enseñárselo en las escuelas. ¿Cuánto nos suena también últimamente aquí, bien cerca de Soria, ese mensaje de los comunistas y demás como disco rayado y solución para todo? Parece que atacar y también la tendencia contraria, utilizar muchas veces el fascismo como excusa para todo, que yo aquí ni defiendo a unos ni a otros, pero últimamente la verdad es que esos términos aparecen con relativa facilidad, Andrés, y yo creo que son una muestra
de lo polarizada que está el ambiente político. Como encima, si piensas de una manera te llaman fascista, si no eres un rojo comunista, bueno, al final, tanto unos como otros, ¿no? Es el recurso a la hipérbole que además tantísimo daño hace, ¿no? Porque desvirtúa lo que realmente es el comunismo y desvirtúa lo que es el fascismo, ¿no? Aquí a Ron DeSantis en Florida el discurso se lo compran, no hay duda. Aquí hay mucho, no sé si Miami es el centro del anticastrismo y se lo compran. Ese discurso a la gente le enerva y le pone a 100 y le encanta, ¿no? En otras partes del país no creo que sea para tanto, ¿no? Pero como bien decías, en España pasa lo mismo. Estamos con los gobiernos socialcomunistas bolivarianos, que es una hipérbole, una falsedad. A uno le puede gustar más o menos lo que hay, pero es lo que hay, es una democracia. Y por el contrario lo mismo. Todo lo que no les gusta a otros, pues todo es fascista, ¿no? E insisto, el daño que hacen tanto a unos como a otros a desvirtuar lo que realmente es el problema que hay con esos regímenes extremistas, ¿no? Pero bueno, ahora todo es así y aquí ocurre lo mismo. Yo creo que con Ron DeSantis es un tipo que además he tenido la posibilidad de estar en un par de reuniones con él por temas de educación, ¿no? Aquí en Florida. Es un tipo muy conservador, a veces extremista, es verdad. Es que lo hemos visto en las declaraciones con un tono conservador y bueno, el contenido, más allá de estos ataques al leninismo, al marxismo, al comunismo, etcétera, esas otras medidas que durante esta legislatura se han puesto en solfa, el aborto y demás, se lo hemos visto recrear a DeSantis, ¿no? Sí, pero tiene la cabeza bien amueblada, creo que así nos entendemos todos, ¿no? No es un payaso, no es el personaje que hasta ahora triunfaba, digamos, con esa caricatura de Donald Trump, ¿no? Es como a veces le dicen un trumpista con cabeza, con inteligencia, ¿no? Yo creo que es ligeramente diferente, ¿no? Y no es un extremista como este hombre, como Donald Trump, que ha sido terrible, ¿no? Para este país y para el Partido Republicano. Creo que, bueno, dentro de lo que hay es vamos a decirlo así, salvable, aunque evidentemente tenemos que esperar políticas muy conservadoras, pero que no nos olvidemos que también pasa aquí. Una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad de las cosas, ¿no? Porque aquí en Florida también pasa. Dice unas cosas, pero luego la realidad muchas veces, como suele ocurrir en política, va por un sitio completamente diferente, pues porque los ciudadanos, porque la gente te lleva por otro lado. Bien, háblame de Biden. Yo supongo que también dentro de las filas demócratas estarán sonando nombres, tal vez el de la vicepresidenta, Kamala Harris, he leído alguno más. Hemos visto en los últimos tiempos algunos episodios, ¿no?, en los que a Biden se le ve pues claramente desorientado, despistado en alguna comparecencia, hablando de su hijo fallecido en Irak, que no es tal, que yo creo que ya lo ha utilizado en un par de veces. Y claro, aquí nos llegan esas imágenes para una persona de su edad. ¿Se contempla que se presente a la reelección? Yo espero que, efectivamente, ¿no? Porque pensar una persona que lleva cumplido 80 años, que tiene que estar descansando con esos lapsos que decís, y que es verdad, y que aquí además los explotan mucho y bien, ¿no? Como creo que ahora se va a ver en la bicicleta cuando se cae. Ha ocurrido varias cosas, ¿no? Yo creo que no. Partimos también de que, por un lado, el resultado de estas elecciones pues es un respaldo a él, ¿no? O lo pueden entender así. Por otro, yo creo que el Partido Demócrata ya está mirando otras cosas, ¿no? Hay que decir, Kamala Harris, la vicepresidenta, simplemente ha sido un fiasco. Todo el mundo tenía puestas esperanzas en ella, yo el primero, y es una persona absolutamente gris, que no ha ejercido ni el Muchos papel esperaban, ¿no?, que hubiera habitual dado un paso adelante, un papel más activo, se esperaba de ella, ¿no? Claro, incluso yo pensaba que estaban hasta los papeles perfectamente repartidos, pues el señor mayor, que aporta la experiencia, pero luego la que tomará, diríamos, las decisiones o la que dará un poco la cara será ella, porque es una persona formada, con experiencia en California, etcétera, etcétera, como fiscal general.
tenía mucho que ganar, pero es que no ha ejercido bien ni el papel típico habitual del vicepresidente americano, que es la política internacional. No ha tenido ni siquiera prácticamente salidas del país, ¿no? Con lo cual, hombre, hay gente que se está moviendo aquí, ¿no? Hay un gobernador en California, Gavin Newsom, que apunta muy alto, ¿no? Yo creo que por ahí pueden ir los tiros, ¿no? Porque hay otras personas también en el este, en Nueva York, en Boston, pero está un poco muy a la izquierda del Partido Demócrata y aquí tampoco acaba de serlo, ¿no? Pero quizá el gobernador de California ahora mismo y otras personas, yo espero que sí, yo espero que, como les digo a mis amigos aquí, yo espero que este país, cuando lleguen las próximas elecciones, tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata tenga algo más interesante que ofrecer que dos señores ya mayores, ya en el final de su vida, en un caso además que es una persona que es un payaso, etcétera. No espero que algo tenga este país con 350 millones de habitantes tan importante que tenga algo mejor que ofrecer. Y sobre todo el respeto a los resultantes de las urnas, de los comicios, ¿no? No puede volver a pasar que un ejemplo que debiera ser de democracia como es la de Estados Unidos, se le conozca ese episodio vergonzante como es el asalto al Capitolio, ¿no? Totalmente. Pero hay un dato interesante, Iván, que la gente pues quizá no lo conozca, ¿no? Por ejemplo, en estas elecciones de midterms votó no llega al 45% de la gente. Es decir, hay un 55% de personas que no tienen ni el más mínimo interés. Aquí ahora los análisis es que ha contribuido al buen resultado demócrata el voto de los jóvenes, porque han votado un 27% de jóvenes entre 18 y 29 años. Si extrapolamos esos datos a lo que ocurre en España o en Europa, es tremendo esa democracia tan importante que este país, que lo es evidente, ¿no? Pero que los datos, el porcentaje de personas que votan es muy bajo. Otro dato también que es interesante, ¿no? Analizar cómo es posible que hoy todavía se sigan recontando votos en muchos lugares, ¿no? Cuando en nuestro país, en Europa, lo digo para hablar en beneficio también de nosotros, ¿no? Cómo hacemos las cosas que se hacen bien y que nadie pone en cuestión nada. Y que la misma noche electoral o como máximo a la mañana siguiente, los resultados son oficiales, todo el mundo los conoce y absolutamente nadie los pone en solfa, ¿no? Aquí se sigue recontando. Oye, ¿por qué Y con un tardan tanto? porcentaje tan bajísimo de ¿Por qué votos. se tarda tanto en conocer el resultado final de estos comicios? ¿Todavía siguen con los recuentos? Es que hay una forma de hacer las cosas muy complicada. Ten en cuenta que aquí se vota al gobernador, se vota a un determinado número de senadores, ahora en los midterms me refiero. Se vota, en este caso, a todo el Congreso. Hay los referéndums que luego por cada condado hay un montón de referéndums. Aquí la gente ha votado en Miami-Dade, que es el condado en el que yo estoy, pues votas por un aumento a la paga de los profesores. Otro referéndum para aumentar la policía escolar en los centros educativos. Otro para ampliar los parques. Es decir, hay un montón de votaciones a la vez que luego se tienen que realizarlo y bueno, y eso que aquí se vota de manera automática, se vota con unas papeletas que parecen sábanas, con un montón de cosas y que supuestamente eso está automatizado, todo va a la máquina y lo va analizando, ¿no? Pero bueno, es muy complicado, aquí no hay representantes de los partidos como pasa en España que asisten al recuento de votos y que dan fe, ¿no? Luego, claro, pues hay gente que aquí duda, ¿no? Es muy complicado, y es muy difícil de entender. Complicado en el sentido que es difícil de entender que este país, con la potencia que tiene en todos los sentidos, también económica, tengan una forma de contar los votos tan arcaica, ¿no? Que les cuesta tantísimo llegar a un resultado final. Porque incluso ahora los porcentajes de voto que te decía yo antes del 45% o del 27% de los jóvenes, siempre se habla una estimación. Ni siquiera saben realmente a fecha de hoy cuánta gente ha votado y cuánta gente no ha votado. Increíble, ¿no? Para una de las democracias más consolidadas del planeta. Andrés, ¿cómo ves la provincia de Soria? ¿Cómo ves nuestro país? Vamos a empezar por Soria, con esa fiscalidad diferenciada. Seguro que estás al tanto, ilusionado, esperanzado con que llegue a buen puerto y con que la provincia se empiece a beneficiar cuanto antes de esta medida. ¿No crees que te parece esa
entre los que ya están implantados, entre los que están por llegar, entre los que se van a implantar en municipios de menos de 1000 habitantes que van a beneficiarse del máximo. ¿Qué te parece esos giros de las ayudas al funcionamiento? Que siempre se me escapa lo de la fiscalidad y parece que fiscalidad como que no gusta. Yo, sinceramente, a estas alturas de la vida ya, y con lo que Soria ha sufrido con unos, con otros, con otros y con unos, pues no estamos como para creer. Yo el tema de las ayudas a funcionamiento lo veo como ahora mismo, pues, hombre, evidentemente que se ponga algo siempre es positivo, faltaría más, ¿no? Pero yo creo que lo que estamos es perdiendo tiempo. No hemos ganado un 5%, un 10%, un 15%, no, hemos perdido del 20% hacia abajo, todo eso es lo que hemos perdido. A mí me parece una vergüenza que no se haya ido a los máximos, que no se aplique el 20% en todos los lugares, un 20% a los que están y a los que vengan. Una vergüenza que eso no lo haya hecho el Gobierno central, una vergüenza que la Junta de Castilla y León además no contribuya tan bien, que podría hacerlo perfectamente, y simplemente no quieren pues poner un poco más también ahí para ayudar a las empresas y los trabajadores en Soria y sacarle de donde está, porque realmente el impacto de lo que va a haber va a ser mínimo. Digan lo que digan y mientan lo que mientan, ¿no? Yo a veces creo que tenemos memoria muy, muy frágil, ¿no? Durante este pasado año y medio, desde que se aprobaron las ayudas, siempre se decía que es que no se podía darlas, no las iba a dar el gobierno las ayudas, no las estaba anunciando, porque estaban haciendo un paquete global mucho más amplio que había que complementarlo, ¿no? Bueno, pues ha llegado este momento, evidentemente no hay nada más, evidentemente, la mentira, y evidentemente de ese 20% lo que tratan es, porque se ve que no tenían ninguna intención en ponerlo en marcha, pero se ven obligados, pues por la aritmética electoral, ni más ni menos, en ponerlo en marcha y no lo dan a todos autónomos, depende del lugar donde estés. Realmente, Iván, a alguien, y con todo el respeto, por Dios, a los pueblos de menos de 1000 habitantes, por Dios, por supuesto que todo el respeto, pero realmente alguien piensa que en un lugar donde no hay un polígono, donde no hay unas infraestructuras, donde no hay siquiera vivienda, donde no hay, pues lo que ahora la gente busca, unas infraestructuras sociales, piscina, biblioteca, etcétera, van a instalarse las empresas. Pero por Dios, ¿cómo podemos estar a estas alturas con semejantes tonterías? Claro que hay que apoyarles y ojalá diesen el 20% a todos los lugares, a las cabeceras de comarca, las que ahora mismo, si pensamos objetivamente, son las que pueden tirar de este motor industrial. Hablamos de Olvega, hablamos de Ágreda, no me quiero olvidar ninguna, por Dios, en toda la provincia. Y ahí es donde se ha hecho un esfuerzo durante mucho tiempo por los pueblos, por la Diputación, por la Junta, por el Gobierno central, por quien sea. Y ahí es donde hay que centrar todos los esfuerzos. Y para esos pueblos de menos de 1000 habitantes, además del 20%, pues aumentarlo y darles más, perfecto, que se complemente. Pero ese máximo del 20% hay que darlo donde realmente, si tenemos la posibilidad, hay que llevarlo hasta el máximo, a todos los lugares. Por Dios, ¿cuántas empresas se van a montar en pueblos de 1000 habitantes donde ni siquiera tienen polígonos industriales? Sí, A mí me parece una tomadura de pelo. A estas alturas, que se haga esto es una tomadura de pelo. Y ahora ya se habla de la extensión, además de estas ayudas, a otros territorios. Decía Emiliano García Paje en torno a Guadalajara, pero desde la Junta de Castilla y León también se batalla para tratar de llevarlas a Zamora. O sea que esa extensión de que todo el mundo parece querer sumarse a estas ayudas que, recordemos, estaban establecidas a nivel provincial con el concepto de provincia, eso de los 12,5, porque claro, si miras por comarcas, cada provincia tiene una zona muy despoblada, ¿no? Pero claro, el concepto era el de provincia. Por último, para ir terminando, Andrés, ¿qué te parece, ya que estamos en año electoral, aunque yo creo que ya todos los años son electorales, porque todo se hace con un afán ya casi, o mirando a las urnas de alguna manera? Estamos conociendo a los candidatos en la capital soriana. Ayer teníamos a Muñoz Remacha por el Partido Popular. ¿De qué depende aquí en la capital soriana que se pueda poner en peligro la alcaldía de Carlos Martínez? ¿Qué te parece ese nombramiento de Muñoz Remacha? Yo no lo conozco personalmente y no podría valorar su valía, ¿no? Por lo que he visto, insisto, el máximo respeto, por supuesto, pero yo creo que si el Partido Popular aspira a desbancar a Carlos Martínez,
va por un mal camino, sinceramente, muy mal camino. La elección, si no funcionaba hace 4 años, pues evidentemente con todo lo que en su momento ocurrió, ¿no? Pues ahora tampoco va a ser. Carlos Martínez es un candidato muy fuerte, así, no van a decirlo. Ha hecho un cambio en la ciudad tremendo, ¿no? Y con cosas mal hechas también. También habría que empezar ya a pensar que hay que cambiar, porque eso de estar en los cargos durante tantísimas legislaturas, pues es complicado. Y yo soy un firme partidario de que haya cambios, ¿no? Y renovaciones, aunque ellos, lógicamente, los que están dentro no piensan lo mismo, como es normal. Entonces es un candidato muy fuerte. Hay un proyecto de ciudad, con cosas mejores y peores, pero que está transformando la ciudad. Y si el Partido Popular cree que con este candidato, insisto, con todo el respeto por Dios hacia él, va a conseguir algo, pues está abocado otra vez a una mayoría absoluta del PSOE, sin ninguna duda, ¿no? A mí, por ejemplo, y lo conozco a través de vosotros, de las tertulias que veo en nuestro canal, me gusta mucho el número 2, por ejemplo, al cual tampoco conozco personalmente, no sé ni quién es, pero me gusta mucho como las maneras que apunta Javier Jiménez. Insisto, todo el respeto al cabeza de lista, pero yo creo que para desbancar a Carlos Martínez hace falta mucho más. Mucha artillería, creo yo, ¿no? Y a nivel provincial, porque se plantea esa unificación del Partido Popular, plataforma del pueblo soriano, que vendría a sumar, a concentrar ese voto rápidamente. Andrés, ya sabes que en esto de la política no siempre 1 más 1 son 2, ¿no? Es complicado, sí, pero bueno, yo creo que la PPSO seguro que lleva un recuerdo. Ayer hablaban de que lo formalizarán al final de la legislatura, pero se unificarán porque han visto que desperdigar el voto, pues desde luego va en contra de sus intereses que es lo que más les interesa, ¿no? Los intereses de sus siglas. Entonces harán lo posible para que eso no vuelva a ocurrir, presentarse de una manera unificada, diríamos, y a partir de ahí obtener los mejores resultados y pues, poder continuar en la Diputación, que es el objetivo final, lógicamente, como lo es también el PSOE, como dijo anoche Luis Rey, pues conquistarla de nuevo, pues intentando tener mejores resultados en pueblos donde ahora mismo no los tienen, ¿no? Hablo de Olvera, hablo de otras localidades donde van a intentar, como es normal, pues conseguir resultados e incluso la alcaldía, ¿no? Bien, pues lo iremos viendo. Andrés Calavia, muchas gracias por esta conexión, por ponernos al día de cómo se están sucediendo los acontecimientos en Estados Unidos después de esas elecciones de medio mandato. Creo que lo hemos entendido un poco al menos, que no es sencillo. A mí me ha costado años, que quede claro. Eso es. Si muchísimas gracias. Más o menos bien, me alegro. Muchísimas gracias y mucho ánimo y nos seguimos viendo, Andrés. Aquí estoy todo lo que necesitéis siempre. Un abrazo y gracias por tenerme con vosotros. Un abrazo muy fuerte. Y nosotros aquí lo dejamos, ya lo saben, volvemos mañana en punto de encuentro a las 11 de la noche aquí en el plató de la 8 Soria. Descansen.